Vegeta es probablemente el personaje que tiene el mejor desarrollo de todo Dragon Ball. De hecho, si no fuese por el Gohan adolescente, Vegeta sería mi personaje favorito. Y es que la evolución que ha tenido a lo largo de los años ha sido impresionante, aunque yo siento que Toriyama no ha sido muy justo con él. Loco, es que Vegeta no puede tener un momento de gloria sin que sea humillado o que algo le pase. Francamente no sé por qué Toriyama es así con él, o si todo es idea mía, no sé, vamos a ver. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai y hablaremos de Vegeta. Vegeta era un niño de una raza conocida como los Saiyan, que yo les voy a decir Saiyajin porque tengo casi 20 años conociéndolos así. Los Saiyajin son una raza guerrera, de las más poderosas y exageradas vistas en un anime, cuyo límite solo está en cuanta tinta le quede a Toriyama. Pero bueno, Vegeta no es cualquier Saiyajin, es el príncipe de los Saiyajin, ya que es el hijo del rey Vegeta y de la reina Vegeta. Vegeta creció bajo la tutela de su padre, un hombre muy orgulloso el cual no le rinde pleitesía a nadie. Bueno, excepto en Super, donde supuestamente se le arrodillaba al conejo divino. Más adelante en el video hablaré de este tema. Lo interesante es que esta raza guerrera se encontraba bajo el comando de Freezer, un sujeto conocido como el emperador del universo, y que también es uno de los mejores villanos que he visto. El padre de Vegeta no estaba muy de acuerdo, pero tampoco tenía opción ya que el refrigerador tenía demasiado poder. Vegeta terminó siendo parte de su ejército y conquistaba planetas en su nombre. En una de esas misiones, una rebelión se había llevado a cabo en el planeta de los Saiyajin. El rey ya estaba hasta las pelotas de recibir órdenes de un tipo que se pintaba las uñas y se aplicaba labial. Lamentándolo mucho, este tipo no solo era fabuloso, sino que también era muy poderoso, lo que causó la aniquilación de la raza Saiyajin. Aquí Vegeta empieza a mostrar que es un personajazo con un pequeño detalle. A pesar de que su padre y su raza habían muerto, él nunca se refiere a sí mismo como el rey de los Saiyajin. No sé si es porque nunca tuvo una ceremonia oficial o por respeto a su padre, pero no importa. El hecho es que aquí demuestra que tiene honor y en un tema muy delicado como lo es la muerte de un padre. Es un detalle pequeño, pero que considero que no todos le dan el valor que merece. Ya Vegeta tenía intenciones de asesinar al congelador, pero tenía el mismo problema de su padre, que simplemente no podía vencerlo. Luego de algunos problemas jerárquicos con algunos marcianos, se les asigna a los Saiyajin la misión de conquistar un planeta. Sin embargo, había un Saiyajin que se le había asignado la conquista de un planeta menor hace mucho tiempo, y que para estas fechas ya debía haberlo logrado. Ese era Goku y la Tierra. Lo que no contaban era que Kakaroto le pasó lo de Buzz Lightyear. Se golpeó la cabeza y le cambiaron la configuración. Raditz, que era otro Saiyajin, fue a la Tierra por esto y terminó siendo asesinado. Al enterarse de esto, Vegeta y el Calviño deciden ir a la Tierra a terminar el trabajo. Lo que no sabían es que este mundo era el hogar del que sería el guerrero más poderoso del multiverso, un hombre de infinitas posibilidades y de una cabellera Yamcha. Fueron recibidos por los amigos de Goku y como no podía ser de otra forma, el Calvin se pasó de listo con los niños, ya que Goku no había llegado, pero cuando por fin lo hizo, este trapeó el piso con él. El pelos necio le suplicó a Vegeta que lo ayudara, pero este, que es tan orgulloso y que además consideraba a Goku un plebeyo sangre sucia a comparación con él, decidió asesinar al Pelonchas, ya que tenía vergüenza de que hubiese perdido contra un guerrero de clase baja. Vegeta en este punto era un verdadero villano, haría lo que fuese para demostrar su superioridad, y eso lo demostró asesinando a Nappa a sangre fría. Tiene su pelea con Goku y termina perdiendo por el clásico poder de la amistad. Goku tuvo la ayuda de sus amigos, en especial la del guerrero Z más imponente de todos, Yajirobe. No, en serio, prohibido olvidar que este gordito le cortó la cola a Vegeta. Ya después más nunca hace nada, pero bueno, sin él tal vez Goku no hubiese ganado. Ya con Vegeta derrotado, Krillin iba a matar a Vegeta, pero de repente explotó. No, mentira. Goku le pide que no lo asesine, ya que quiere volver a pelear con él. Vegeta derrotado se va a su nave y regresa al planeta de Freezer para sanarse. Al sanarse se entera de que Freezer está en búsqueda de las esferas del dragón, en un planeta llamado Namek. Él decide adelantarse para poder conseguirlas primero. Sin embargo, algunos soldados de Freezer y enemigos de Vegeta intentaron detenerlo. Lo que se les olvidó es que Vegeta es un Saiyajin, y estos tienen una habilidad genética llamada Zenkai, que básicamente incrementa sus poderes luego de sanarse de heridas graves. Una habilidad bastante cuestionable y cochinamente OP dependiendo de la situación. ¿Verdad que sí, Black? Logra vencer a todos los que se lo pusieron hasta que se encontró con un tipo llamado Zarbon, el cual era considerado el soldado más importante de Freezer. Vegeta lo estaba venciendo hasta que este tipo se transformó en feo y lo derrotó. Aquí vemos que el ser Saiyajin tiene otros privilegios. Estos cuando se transforma se ponen rubios. Las demás razas cuando se transforma quedan así. Freezer impide la muerte de Vegeta ya que este tenía unas esferas del dragón y pide que lo recuperen. Vegeta otra vez recibe
hacer otro Zenkai y esta vez, como se siente más poderoso, decide robar las esferas que tenía Freezer en su nave. Se encuentra con Zarbon y esta vez lo destroza, ya que el feo se le olvidó que Vegeta era un Saiyajin. Freezer decide enviar a las fuerzas especiales Ginyu para lidiar con Vegeta, que por cierto se había topado con el hijo de Kakaroto y la bombita de Mario Bros. Estos tipos eran demasiado fuertes para Vegeta, y justo cuando todo iba a terminarse, llegó Goku, y este les reparte una de las mejores palizas que he visto en este anime. La superioridad de Goku es tal que Vegeta queda impactado y piensa que Goku es el legendario Super Saiyajin, un guerrero Saiyajin de leyenda que superaría todos los límites, y que solo había uno. Bueno, en esa época Goku había derrotado a dos guerreros Ginyu. Los dos derrotados aún estaban con vida, pero Vegeta decide asesinarlos antes de que causen problemas, y antes de que Goku pudiese quejarse, Vegeta lo insulta de todas las formas que puede y le dice que cómo es posible que dejase escapar al otro. Este es un momentazo por varios motivos. Primero, porque a pesar de que Goku era muy superior a él en este punto, no le tiembla el pulso para decirle que es un bruto. Segundo, demuestra que Vegeta es muy inteligente. Entiende que entre más sabandijas aparezcan, más complicado será obtener las esferas del dragón, por lo que lo más sabio en esta situación era eliminar a los soldados Ginyu. Luego de comerse la semilla del ermitaño, recibe otro Zenkai, y con sus nuevos poderes decide enfrentarse a Freezer. Este se transforma, demostrando lo que dije anteriormente acerca del privilegio de ser Saiyajin, y resulta ser mucho más fuerte que Vegeta. Antes de que los matara a todos, aparece otro personajazo brutal de este anime llamado Piccolo, y logra retener a Freezer un tiempo. Vegeta entiende la situación y le dice a Krillin que lo ataque y lo hiera de gravedad, para luego curarse y obtener otro Zenkai. Nah, este tipo se pasa. Básicamente está explotando un bug del juego y haciéndose OP con descaro. Y así ocurre. Pero esta vez su Zenkai no fue suficiente para vencer a Freezer. Pero antes de morir tiene otro momento impresionante. Ve llegar a Goku y le cuenta la verdad acerca del planeta Vegeta, diciéndole que Freezer fue el que eliminó a toda su raza. Y entre lágrimas le pide que por favor no pierda y que acabe con ese tipo, el cual los ha humillado y les ha hecho tanto daño. ¿Qué quieren que les diga? Que un personaje que ha hecho todo lo que hizo y con su orgullo destrozado te diga algo así, para mí tiene un valor inmenso. Demuestra que Vegeta era un personajazo. Hasta este punto tal vez pudimos saber más cosas, pero se le había dado un final increíble a uno de los mejores personajes de todo Dragon Ball. Pero acá es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. No hay una comunicación oficial, pero basándonos en la narrativa que llevaba Akira, la historia del Super Saiyajin y todo eso, muchos fans creen que Dragon Ball Z terminaba cuando Goku se transformó en Super Saiyajin. Y yo soy uno de ellos. Aunque bueno, menos mal que no fue así, porque si no nos hubiésemos perdido uno de los mejores shonen de toda la historia. Bien para nosotros que pudimos ver Z, y mal para Vegeta, ya veremos por qué. Finalizando la batalla con Freezer, Vegeta es revivido y enviado a la Tierra, no sin antes poder ver a Goku transformado en el legendario Super Saiyajin. Esto para Vegeta fue un golpe durísimo porque no podía creer que el famoso Super Saiyajin era Kakaroto, que no solo era una sabandija que lo había vencido en combate, sino que ante sus ojos este tipo no era más que un mogol. En la Tierra conoce a la que sería la madre de sus hijos, una chica que le daba igual su procedencia o su poder, y no tuvo miedo en ponerlo en su lugar o gritarle de ser necesario. Vegeta quedó flechado apenas tuvo comunicación con Bulma, aunque lo oculte con un ¡ay, qué mujer tan vulgar! Todos sabemos que quedó loquito por la agresiva de Bulma. Pero bueno, se entera de que Goku no murió en la explosión de Namek, por lo que decide entrenar y buscarlo en el espacio, sin éxito. El hecho de que esa sabandija había sido el Super Saiyajin lo consumía todos los días, y curiosamente la cosa iba a empeorar. Apareció un joven del futuro y les dijo la hora y la fecha en la que llegaría Goku. Para la desgracia de Vegeta y para el agrado de nosotros, estos dos al encontrarse tienen para mí una de las mejores escenas de la historia del anime, y no exagero. Los dos se transforman en Super Saiyajin ante los ojos de Vegeta. Esto terminó de hundir su orgullo, ya que no solo Kakaroto lo había superado, ahora hay otro tipo desconocido con la misma habilidad. El joven del futuro les dice que vendrán unos androides a destruirlo todo, y en ese tiempo Vegeta se dispone a entrenar. Vegeta aquí tenía tanta frustración que incluso soñaba con estos dos Super Saiyajin, por lo que luego de un duro entrenamiento, muchísima ira acumulada y su orgullo casi hecho pedazos, por fin lo logra, y déjeme decirles que su transformación, aunque corta, fue espectacular. Los androides llegaron y Goku va a enfrentarlos. Todos estaban confiados ya que Goku era el Super Saiyajin, pero lo que no contaban es que este padecía una enfermedad en el corazón. Justo cuando parecía que todo estaba acabado, Vegeta
llega y como la diva que es, hace toda una escena. Procede a transformarse en la cara de todos y a contarles su épica historia de cómo lo logró, dejando a todos boquiabiertos. Luego procede a humillar al famoso androide, burlándose de él y arrancándole los brazos, todo para demostrar su superioridad. Vegeta acá por fin había recuperado todo lo que perdió, tenía su orgullo de príncipe otra vez y había sentido que por fin superó a Kakaroto. Tenía tanta seguridad de sí mismo que a pesar de las advertencias de Trunks, que se enteró que era su hijo, decide enfrentarse solo contra el androide 18. La esposa de Krillin procede a darle una paliza bestial, trapeó el piso con él y le rompió el brazo. Luego de su escena dramática de Super Saiyajin y de ser el príncipe supremo del destino y bla 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 bla, el que esta niña lo humillara de esta forma fue un golpe brutal para su orgullo. Es aquí cuando es invitado a entrenar en algo llamado la habitación del tiempo, un sitio donde un año es igual a un día terrestre. Al salir de entrenar, nuevamente tiene su orgullo recuperado y decide ir a eliminar al androide que causaba problemas llamado Cell. Para la sorpresa de todos, Vegeta ahora era muchísimo más fuerte que cualquiera de estos androides y como no era de otra forma, se siente tan superior que le dice a Cell que se perfeccione para tener un combate decente. Trunks intenta detenerlo sin éxito y el Cell ahora perfeccionado es infinitamente superior a él. Era tan así que se burló de él dejándose golpear por el ataque más poderoso que tenía. Alerta, ya van 2 veces en la que un robot humilla a Vegeta en el mismo arco argumental y aún no se termina. Luego de su humillación va a entrenar de nuevo a la habitación del tiempo para prepararse para un torneo que había propuesto Cell. Llega al torneo con ganas de demostrar lo poderoso que es, hasta que ve pelear a Goku y se da cuenta que otra vez este plebeyo es muy superior a él. Curiosamente, Goku se rinde y decide mandar a su hijo Gohan, diciéndole a Cell que ese niño lo iba a transformar en un tostador. Cell decide expulsar de unos mini Cell conocidos como los Cell Juniors para que pelearan con los guerreros Z y así hacer enojar a Gohan. Vegeta no puede con estos enanos, de hecho él mismo admite que va a perder, cosa interesante porque Piccolo le da una paliza al enano que le tocó a él. Sí, claro, Piccolo es un mega crack, pero tenía que ser Vegeta el que hiciese el ridículo, no podía ser Trunks. Tenía que ser Vegeta. Toriyama siempre lo anda usando para demostrar que el enemigo de turno es más poderoso. Gohan se enoja y se raja al fanfarrón de Cell en 2 golpes, pero como todo buen Saiyajin se confía y no decide matarlo, haciendo que Goku tuviese que sacrificarse y llevárselo al otro mundo para que explotara por allá, dejándole ese regalito a Kaio. Es ahí cuando Cell vuelve y asesina a Trunks. Vegeta, lleno de furia, se lanza contra él y esto lo aparta como si fuese un mosquito. Cuando estaba a punto de ser asesinado, Gohan lo salva quedando herido. 4ª vez en esta saga que Vegeta resulta humillado. Mientras Gohan y Cell se encuentran en su ya legendario Kamehameha, Vegeta le lanza un rayo de energía a Cell para que Gohan lo finalizara. Al terminar todo, Vegeta reflexiona todo lo que ha ocurrido y juntando todas las humillaciones que sufrió y que Goku murió peleando, decide que jamás volverá a pelear. Sin embargo, no todo fue tan terrible para Vegeta en esta saga, ya que antes de que Gohan y Cell chocaran sus Kamehameha, estando en el suelo le pide disculpas a Gohan, diciéndole que lamenta haberle causado problemas. Este es otro momentazo, ya que Vegeta aquí acepta sus errores. De hecho, hasta el mismo Gohan se sorprende y tiene una reacción como: a Vegeta se disculpó, ahora sí se acabó el mundo. Esta es la saga en donde más maltratan a Vegeta, o eso pensaba. Pasan unos años y Vegeta se dispone a participar del torneo de las artes marciales, ya que Goku vendría a pelear en él. Ambos quedan para el primer combate, pero la aparición de la termita mágica les impide pelear. Van a la guarida de la termita, pero entre los ridículos enemigos, el bajo desempeño de Gohan y las ya clásicas estupideces del supremo Kaio, Vegeta se harta y se deja manipular por la termita mágica para así tener una excusa de pelear con Goku. Fueron transportados a la arena del torneo donde Vegeta demuestra su frustración, asesinando a cientos de personas inocentes. Y peor que esto, causó que su esposa casi se desmayara. Kakaroto acepta y tiene su pelea, que por cierto tiene una animación increíble. Eso sí, Goku se da cuenta de que Vegeta se dejó manipular a propósito, y este le responde básicamente que está cansado de Akira, que está cansado de tanta y que quiere ser malote de nuevo. Sin embargo, al final Vegeta se da cuenta de que Goku está más preocupado por Majin Buu que por él, por lo que lo engaña y le da en la nuca desmayándolo, para así él ir a pelear con Majin Buu. Empieza su pelea con el panzón, pero se percata que este tipo es indestructible, al punto de que si no es por la intervención de su hijo, iba a terminar perdiendo. Aquí, como todos ya saben, tiene la escena más importante de su historia de lejos. Ante el hecho de que no ve una forma clara de eliminar a Buu, decide que lo mejor será sacrificarse y llevar
llevarse a Buu con él, pero no sin antes de preguntarle a Piccolo el destino que le espera. Piccolo, porque es otro crack, le dice honestamente que debido a sus crueles hazañas, su cuerpo y su memoria serán borrados por completo y utilizarán su alma para reencarnar en otro ser. Sabiendo el cruel destino que él espera, no lo duda ni un segundo, ya que prefiere asegurar la felicidad de su familia antes que su bienestar, por lo que se despide de su querido hijo, de su amada Bulma y su amigo Kakaroto. Diablos. Podrán decir lo que quieran de Vegeta, que es un fanfarrón, que es un mal perdedor, que tiene un peinado chistoso, lo que sea, pero es innegable que este tipo es un personajazo. Y parece que Madayo piensa lo mismo, ya que lo dejaron con vida y lo mandaron a la Tierra para pelear contra Majin Buu. Aquí ya saben lo que ocurre. Llega, regaña a Goku por no hablarle del Super Saiyajin 3, ve que Gohan es más idiota de lo que pensaba, ya que no pudo ni atajar unos pendientes, y se fusiona con Goku. Se dan unos madrazos, Buu destruye la Tierra y la pelea final se lleva a cabo en el planeta supremo. Deciden el futuro del universo con un varonil y maduro piedra, papel o tijeras. Goku empieza, Buu lo destruye y luego le tocaba pelear a él. Para su sorpresa, no puede ni ver los golpes que le da Buu. Goku lo salva y es ahí en donde otra vez Vegeta demuestra que es un crack. Se da cuenta de que Goku está muy por encima de él, deja su orgullo de lado y lo apoya, diciéndole que es el número uno. Como verán, aquí hay algo interesante. Si lo analizan, los grandes momentos de Vegeta en Dragon Ball Z, prácticamente ninguno tiene que ver con el combate. Todos son de él hablando o teniendo un gesto. Todos los guerreros Z tienen un momento donde mediante el combate demuestran que son unos grandes. Es que hasta Ten Shin Han tiene un momento inolvidable donde detiene a Cell por completo, pero Vegeta nada. Y si es que tiene uno, luego termina siendo humillado. Pero a pesar de las humillaciones innecesarias que le ha hecho pasar Toriyama, Vegeta logró brillar y sobre todo gracias a su último discurso aceptando la superioridad de Goku, logró quedar como un grandísimo personaje. Pues mentira, este no fue el último momento de Vegeta, ya que ahora viene Super. ¡Wii! Voy a resumir mucho esta parte, ya que realmente Vegeta no presenta un cambio significativo en su desarrollo. Luego de los sucesos de Buu, Kaio le dice que irá a la Tierra un tal Bills. Sorprendentemente, Vegeta lo conoce. Al llegar tiene un flashback de él viendo a su padre arrodillarse ante este tipo. Unos sucesos que hasta la fecha me parecen completamente innecesarios. Es ahí en donde Vegeta procede a hacer lo mismo. Básicamente le limpia los zapatos, le hace un cafecito, se pone a bailar, todo lo que hablé anteriormente, de que por ejemplo mandó a la a Goku a pesar de que en ese punto él era infinitamente superior, entre otras cosas. Pues acá toda esa construcción del personaje se va a la ese es el colmo. Ok, vamos a ser objetivos un momento. ¿Era realmente necesario que Vegeta hiciera el ridículo para que los lectores o los que nosotros vemos Super entendiéramos que el conejo morado era una amenaza? No. Esto para mí fue completamente innecesario. Toriyama es un tipo con una creatividad increíble. ¿Para qué necesitó usar a Vegeta en esto? Tenía mil y otra forma de demostrar que Bills era inmensamente poderoso, que más adelante en el video daré algunas ideas simples. De hecho, eso de que Vegeta conocía a Bills tampoco lo veo necesario. No hacía falta conectar a los Saiyajins con Bills para integrarlo a la historia. Esto lo que hace es que la incorporación del conejo morado se sienta forzada. ¿Por qué? Porque jamás se le hace mención o siquiera un comentario. De hecho, el Super Saiyajin era una cosa legendaria y mística, considerado como el guerrero más poderoso y bla 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 bla. Si se conocía la existencia de literalmente un dios, esta leyenda pierde mucho valor. Obviamente, Toriyama aún no se le había ocurrido hacer Super. De hecho, como dije, muchos consideran que Dragon Ball Z terminaba en la saga de Freezer, pero en mi opinión no supo cómo incorporar a Bills al cuento. La inclusión de Super no está mal, pero la forma en que ligaron al conejo con la historia vieja, pues honestamente a mí no me gustó, pero para nada. Luego hablaré de esto en otro video con mucho más detalle. Pero bueno, luego entrena, se transforma en el Super Saiyajin gordo, luego en el azul, Freezer vuelve y Vegeta lo humilla, pero para variar, la realidad es que Freezer resultó ganador al final, ya que destruye todo. Como siempre, Vegeta no puede ganar algo sin que Toriyama parezca a ensuciar su logro. Va al torneo hecho por el Bills panzón, pelea con un Freezer mal hecho, luego con la cafetera, después con el Saiyajin de mentiras y le enseña a transformarse, para terminar perdiendo después con Obito. Llega Black, este se transforma en el Saiyajin precioso y humilla a Vegeta. Después este se va a entrenar. Les rompe la habitación del tiempo a Mr. Popo, que me imagino que le dijo hasta de que se iba a morir Vegeta. Vuelve, esta vez humilla a Black, pero era mentiritas, ya que este es inmortal con el Zenkai más cochino de la historia. Se fusiona con Goku para dar 10 segundos de fanservice y después empieza el torneo de poder. Pero antes rechaza una invitación de Goku, ya que va a nacer su hija y quiere estar presente. Bien por él, ya que
que demuestra que ahora es otra persona y que ha madurado. Pero ¿qué importa si ya le bailó la Macarena a un conejo? Comienza el torneo de poder y no sé, pelea con una rechazada de Sailor Moon, después se transforma en Vegeta ojos kawaii, Jiren lo derrota pero le da la energía a Goku y ya está. Ustedes saben que a mí Super no me parece malo, de hecho lo he defendido varias veces, pero no pude superar lo mal utilizado que fue Vegeta. Sí, sé que hizo algunas cosas llamativas en Super, pero es que con ese comienzo que le dieron, para mí nada iba a hacer que pudiese retomar el orgullo y el grandioso personaje que Toriyama había formado en Dragon Ball Z. Vegeta es un genio, y no solo en el combate. Demostró más de una vez que es brillante. El hecho de que un Saiyajin con la inteligencia de Vegeta exista, lo convierte en un ser muy peligroso, y lo demostró más de una vez. La realidad es que Goku es un genio aún mayor en combate que él. Vegeta lo admite, pero a pesar de eso, tiene la determinación para no quedarse atrás. Y de hecho, en varias ocasiones logra superarlo momentáneamente. El tener una constante pared indestructible delante de tu meta es devastador para cualquiera. Pero este señor no se detiene y sigue. Esto es una verdadera determinación. Vegeta, a pesar de ser un tipo lleno de ego y de orgullo, en más de una ocasión admitió que Goku era superior o que se equivocó en algo. El reconocer los errores le da un valor increíble a los personajes, y Vegeta lo hace a lo largo de la serie. A mí me gusta su voz original, pero es que René García es un monstruo. No podía dejar de mencionarlo. El trabajo de René es impresionante. De hecho, en más de una ocasión siento que objetivamente supera con creces al sello original. Y eso es muy pero muy difícil de lograr. Por ejemplo, miren esto. ¿Cómo? ¿Puedes sentir miedo? Pero si eres un androide. Es imposible decir esa frase con más pasión y sentimiento. Vegeta tiene uno de los mejores actores de doblaje que he visto en mi vida. Sí, ese orgullo que lo terminan empujando a hacer estupideces es parte de Vegeta, lo sé. Pero para mí esa es una debilidad. Vegeta es un tipo brillante, pero que nubla su juicio con esto del orgullo. Pero bueno, no hay personajes perfectos. Ok, excepto Cell y Calamardo. Siempre me comentan lo mismo, así que ahí tienen, Cell y Calamardo son perfectos. Loco, luego de todo lo que dije en este video, no quedan dudas de que Toriyama no puede hacer brillar a Vegeta sin quitárselo después de alguna forma. Miren, no sé si odia al personaje, no sé si solo quiere que brille Goku, no sé si tuvo problema con algún príncipe y lo paga con Vegeta, quién sabe. Pero es que es un hecho que Vegeta siempre termina debido a su autor. Hay dos cosas que hubiese cambiado. La primera está un poco complicada, pero sería su participación en la saga de Cell. Como los androides son parte importante de la historia de Dragon Ball Z y Super, pues veo complicado hacer que Vegeta les hubiese ganado. Pero lo mínimo que debió haber hecho Tori es dejarlo ganar o al menos darle una paliza a algún Cell Jr., como hizo Piccolo. Esto no iba a causar que Gohan se luciera menos. Después de todo, se rajó a Cell en 2 golpes. En al menos lastimar gravemente a un Cell Jr. hubiese hecho que Vegeta se viera mejor, o al menos un poquito. Lo segundo, sin duda, sería eliminar completamente su conexión con Bills. Como dije, Toriyama no necesitaba usar a Vegeta para demostrar que este tipo era de temer. ¿Qué podía hacer? No sé. Podía ponerlos a pelear a todos con él y que este los derrotara como mosca. Que por cierto, pasó. Podía hacer la pelea de Goku en la Tierra en vez de en el planeta Kaio, para que todos quedaran asombrados con Bills y ya está. O no sé, podía hacer que Whis le mostrase algo con su televisor redondo. Loco, lo que sea. Pero no era necesario poner a Vegeta en ridículo ni tampoco vincularlo con el Rey Vegeta. Vegeta es uno de los mejores personajes de la historia de los shonen sin duda. Tiene un buen carisma, una actitud bastante única y un desarrollo espectacular. Empezó siendo un asesino sin sentido a sangre fría y se convirtió en un padre de familia que acepta sus errores. Pasó de ser un tipo que se consideraba el más fuerte del universo a admitir que no lo es ni de lejos. Y en vez de buscar excusas, se pone a trabajar en ello con mucha constancia y determinación. ¡Wow! ¿Qué más quiere? Toda esta evolución está muy bien sustentada, ya que nace a partir de las experiencias que ha vivido. De hecho, tiene todos los elementos necesarios para ser un grandísimo protagonista. Ciertamente Toriyama lo maltrató un poco, en especial con el principio de Super, pero con todo y eso, Vegeta no deja de ser un personaje increíble y uno de los mejores desarrollados de toda la franquicia.
no te vayas todavía. Mi Facebook revivió. Y basándome en sus comentarios de YouTube, a partir de ahora lo utilizaré para decidir cuál personaje será el siguiente en recibir su historia y evolución. Si quieres participar, sígueme. En diagonal me dicen Dai o simplemente búscame en la barra. Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción. Ahora sí, de vuelta a mi discurso final. ¿Qué hay, chicos? Soy Dai. Si les gustó este video, porfa, suscríbanse. Y si quieren, regálenme un like. Eso me ayuda, muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos hasta la próxima.